Te indignas pagando impuestos y de repente ves un titular. Los ricos casi no pagan. Y ahí se te queda una pregunta clavada como una astilla. Si no pagar impuestos es ilegal, ¿cómo demonios lo hacen? Lo peor es que no parece un truco aislado. Parece un sistema con puertas secretas que casualmente solo algunos conocen. Y aquí viene la primera pieza que confunde a mucha gente. No es que escondan el dinero debajo del colchón, es que lo mueven a sitios donde el juego está diseñado para que pagues poco o nada. A esos sitios se les llama paraísos fiscales. Y ojo, el nombre ya tiene trampa. No es heaven. No es un cielo mágico donde el dinero se purifica. Es haven, un refugio, un lugar seguro para tu dinero y sobre todo para tu identidad. Un paraíso fiscal es un país o territorio donde personas y empresas pueden pagar impuestos muy bajos, o incluso cero, y además suele ofrecer una privacidad fuerte, de las que hacen que nadie sepa oficialmente quién está poniendo el dinero allí. Por eso suena tan tentador. Pocos impuestos y mucha discreción, la combinación perfecta para quien no quiere pasar por caja en su país. Y aún así, no existe una única definición universal. Por eso verás discusiones raras donde unos dicen, esto es paraíso fiscal, y otros responden, no exactamente. Pero el guión lo resume con 3 señales típicas. Impuestos muy bajos o inexistentes, privacidad muy fuerte, y un entorno estable para que la gente sienta que su dinero está a salvo. Hasta aquí, la idea parece sencilla. La parte jugosa es la siguiente. ¿Cómo funciona en la práctica sin que parezca un delito evidente? Porque no pagar impuestos suena a escándalo. Y precisamente por eso, los paraísos fiscales se apoyan en estrategias legales, complicadas, y diseñadas para no dejar huellas obvias. No se trata de una única táctica, es una caja de herramientas. En el guión se mencionan varias, y vamos una por una. Primero, una de las favoritas. La CFC, Controlled Foreign Corporation. Una CFC, explicado sin jerga, es montar una empresa en un paraíso fiscal y usar esa empresa para mover beneficios hacia allí, lejos del país donde los impuestos son más altos. Aquí aparece otro término clave, empresa pantalla. Una empresa que básicamente existe en papel, sin oficina real, sin empleados, sin actividad visible, está ahí para sostener dinero, propiedad intelectual, o para aprovechar reglas raras del lugar. El guión pone un ejemplo famoso. Apple habría evitado pagar una cantidad enorme de impuestos, unos 44,000 millones, en solo 3 años entre 2009 y 2012, usando este tipo de estructuras. Y se menciona un caso concreto de empresa en Irlanda, llamada Apple Corporation Euro. Ahí entra la jugada legal basada en diferencias entre países. En Irlanda, según el guión, una empresa se graba según dónde se gestiona. En Estados Unidos, se graba según dónde está registrada. Entonces la estrategia sería aprovechar ese choque de reglas. Registras en Irlanda, pero gestionas desde Estados Unidos, y así evitas que uno u otro país te grabe como esperaban. El resultado que se describe es el más escandaloso posible. Acabas pagando cero. Ahora pasamos a la segunda herramienta que se menciona, Transfer Pricing, precios de transferencia. Esto es mover dinero dentro de tu propio grupo empresarial como si fueran transacciones internas. La idea es sencilla aunque suene técnica. Haces que parte del beneficio desaparezca del país con impuestos altos y aparezca en el país con impuestos bajos. El guión lo explica con una empresa inventada, WeWe Shoes Company en Estados Unidos. Vende un modelo nuevo y genera 2 millones de ingresos. Después de costes de producción, le queda 1 millón de beneficio. Si pagara el impuesto corporativo del 21%, serían 210,000 en impuestos. Pero WeWe decide usar un paraíso fiscal, como las Islas Caimán, con 0% de impuesto corporativo. El problema es que no puedes simplemente mandar el dinero sin más, porque se consideraría beneficio y se grabaría igual. Así que montan una sucursal en Caimán y transfieren allí su propiedad intelectual. Marca, diseños, patentes, copyright. Luego, cuando venden, hacen que la empresa de Estados Unidos pague royalties a la sucursal de Caimán. En el ejemplo, 900,000 en royalties. Así, el beneficio en Estados Unidos baja de 1 millón a 100,000. Y entonces el impuesto del 21% ya no se calcula sobre 1 millón, sino sobre 100,000. En ese caso, pagarían 21,000. Y el resto, 900,000, se quedaría sin impuestos en Caimán. Pero el guión no se queda ahí, porque hace la pregunta que tú también harías. Vale. ¿Y cómo sacan ese dinero si está sentado en Caimán? Si lo transfieren de vuelta tal cual, se activan impuestos por entrar el dinero en Estados Unidos. Entonces aparece otra herramienta dentro de la caja, el préstamo interno.
La sucursal de Caimán presta el dinero a la empresa de Estados Unidos. Y como los préstamos no se consideran ingreso, no se graban igual. Además, como es un préstamo interno, pueden poner las condiciones que quieran. En el ejemplo se mencionan términos absurdos a propósito. 1% de interés y 100 años para pagar. Y lo importante, según el guión, es que nada de eso se graba como si fuera un retorno normal. Parece deuda, no beneficio. Hasta aquí ya suena retorcido. Pero aún falta la receta con nombre de menú. Double Irish y Dutch Sandwich. El nombre suena a comida. Pero es, según el guión, una combinación famosa de CFC y precios de transferencia. Se parte del mismo problema. 1 millón de beneficio. 21% de impuesto. 210,000 a pagar. Y la empresa no quiere pagarlo. Primero, se crea una empresa en Bermudas, con 0% de impuestos. Luego se crea una primera empresa irlandesa que guarda la propiedad intelectual. Después, se crea una segunda empresa irlandesa, pero controlada desde Bermudas. Y se añade una empresa en Países Bajos, porque los tratados permiten transferencias sin impuestos en ciertos pasos. La secuencia del truco, tal como lo explica el guión, es un recorrido del dinero. Estados Unidos paga 900,000 en royalties a la primera empresa irlandesa, y así baja su beneficio a 100,000. Luego, esa primera empresa irlandesa mueve el dinero a la empresa holandesa para evitar el 12,5% de Irlanda. Y gracias a tratados, esa transferencia sería libre de impuestos. La empresa holandesa lo manda a la segunda irlandesa para evitar el 25% de Países Bajos. Y como Irlanda graba según control, y esa segunda irlandesa está controlada desde Bermudas, no pagaría impuestos irlandeses según la lógica descrita. Al final, el dinero termina en Bermudas, donde el impuesto es 0%. Y, como antes, se puede volver a Estados Unidos como préstamo interno. El guión remarca por qué este truco se hizo tan famoso. Se menciona que grandes corporaciones como Google y Apple admitieron que lo usaban para ahorrar miles de millones. Y también se menciona que la Unión Europea presionó a Irlanda para cerrar la brecha en 2015, y que el truco dejó de usarse después de 2020. Aquí suele aparecer otra pregunta que parece lógica. ¿Por qué un país querría ser paraíso fiscal si eso suena a no recaudo nada? Y el guión responde con una idea muy directa. Muchos paraísos fiscales son países pequeños, con pocos recursos naturales, y con pocas formas de atraer inversión real. Entonces ofrecen otra cosa. Ventajas fiscales. Y a cambio ganan dinero con comisiones, registros, banca, trusts, seguros y servicios financieros. El guión pone un ejemplo numérico para que se vea el incentivo. Una empresa con 10,000 millones de beneficios podría evitar un 21% de impuesto, que serían 2,000 millones. En vez de eso, podría pagar 5 millones en tasas, que sería un 0,5%. Para la empresa, 5 millones es calderilla comparado con 2,000 millones. Pero para un país pequeño, 5 millones puede ser enorme. Se menciona el caso de Islas Caimán, con alrededor de 90,000 habitantes, y un PIB de 5,000 millones. En ese marco, 5 millones equivaldría a un 0,1% del PIB solo por una empresa. Y si fueran 10 empresas, ya sería alrededor de un 1% del PIB. Por eso, desde el punto de vista del país pequeño, la cuenta sale. Se convierten en plataforma financiera y cobran por ello. Vale, entonces, ¿cuáles son ejemplos típicos? El guión los separa por estilos. Algunos son famosos por impuestos casi nulos, como Islas Caimán, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas y Bahamas. Otros son conocidos por tener impuestos bajos, pero no necesariamente cero, como Singapur, Luxemburgo, Hong Kong y Chipre. Otros destacan por privacidad financiera, aunque con presión internacional creciente para más transparencia. Se mencionan Suiza, Liechtenstein, Panamá y Mónaco. Y luego están los que tienen tipos normales, pero ofrecen ventajas específicas, como Países Bajos con beneficios para propiedad intelectual, Malta con beneficios para empresas de juego, e Irlanda con ventajas para tech y pharma, aunque el guión señala que Irlanda acordó subir el tipo corporativo al 15% como parte de un acuerdo fiscal global. Hasta aquí podrías pensar, vale, cada uno juega sus cartas. Pero el guión entra en lo que esto provoca, y ahí es donde la historia se vuelve social. La gran crítica es simple. Cuando empresas y ricos mueven dinero a paraísos fiscales, los gobiernos recauden menos. Y si los gobiernos recaudan menos, falta dinero para cosas básicas: escuelas, hospitales, servicios públicos. Entonces el gobierno tiene dos salidas feas. O recorta servicios, o sube impuestos a la gente común, especialmente a la clase media.
Y eso agranda la brecha entre ricos y pobres, porque los de arriba tienen rutas de escape, y los de abajo no. Además, el guión recuerda otro punto polémico. La opacidad también puede facilitar actividades criminales, lavado de dinero, ocultar fondos ilegales, evasión fiscal. Y se menciona un escándalo concreto que hizo visible este mundo, los Panama Papers. Entonces llega el bloque de vale, ¿y qué se puede hacer? El guión menciona soluciones que se están moviendo, aunque no sean simples. Una es un acuerdo global de impuestos mínimos. En 2021, se menciona que más de 130 pascalices acordaron una tasa mínima del 15% para el impuesto corporativo. La idea es frenar la carrera hacia el cero y dificultar que las empresas vayan saltando de un sitio a otro solo por pagar menos. Otra idea es que las empresas paguen impuestos donde realmente hacen negocio, no donde declaran mágicamente sus beneficios. Y se menciona un ejemplo de cierre de agujeros. La Unión Europea presionó para cerrar el Double Irish, y el guión afirma que Irlanda cambió reglas para que empresas que operan allí paguen allí, independientemente de dónde estén controladas. Pero el guión también deja claro lo más importante. Esto no es fácil de arreglar de un día para otro, porque hay intereses gigantes, reglas complejas, y países que viven precisamente de ofrecer esa puerta trasera. Aún así, el guión cierra con una sensación de avance. Con presión y acuerdos, se está empujando hacia más control. Y la pieza final, si lo miras con calma, es casi la misma con la que empezamos. No es solo los ricos pagan menos. Es que hay un sistema que permite que parezca legal, que parezca normal, y que el coste se reparta hacia abajo. Por eso el tema genera tanta rabia, porque no es un fraude cualquiera, es arquitectura. Si quieres que haga más guiones explicando estas trampas con ejemplos sencillos, ya sabes, like, suscripción, y seguimos abriendo puertas que normalmente están cerradas.